tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a las últimas horas pendientes de este revés histórico a Donald Trump, esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que acaba de tumbar sus aranceles y con noticia importante de última hora, en poco más de media hora, eso de las 7 menos cuarto, va a comparecer el presidente de Estados Unidos. La Casa Blanca anuncia en estos momentos que Trump va a ofrecer una conferencia de prensa sobre la decisión arancelaria de la Corte Suprema, pendientes de lo que diga Donald Trump en un día que viene marcado por estas tensiones con Irán, con el propio presidente de Estados Unidos que considera un ataque limitado. Van a escucharlo de su propia boca en apenas unos minutos, en un momento además de mucha tensión en Oriente Medio, con mensajes por parte de Israel y mirando también al choque entre China y Estados Unidos. Enseguida miramos a esto, pero vamos a empezar con lo que es la noticia del día. Vamos a empezar mirando a la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha anulado los amplios aranceles de emergencia de Donald Trump, un elemento central de su agenda económica. El fallo emitido este viernes invalida el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer unilateralmente estos amplios aranceles. En la opinión mayoritaria, el tribunal acordó por 6-3 que los aranceles excedían la ley. Dice literalmente que el presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. Enfatizan que, dada la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, Trump debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla. Golpe histórico a Trump, del que ya tenemos una primera reacción por parte de Europa. En concreto, la Unión Europea reaccionaba a esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de invalidar los aranceles de Donald Trump. Decía, tomamos nota del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo estamos analizando detenidamente, es lo que decía Olof Gill, portavoz de la Comisión. Dice además que sigue en estrecho contacto con la administración Trump mientras busca claridad sobre las medidas que pretenden tomar en respuesta a este fallo. Gill afirmaba que las empresas de ambas partes dependen de la estabilidad y de la previsión de la relación comercial. Por ello, dice, seguimos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos. Lo que no se reduce es la tensión en torno a Irán. Tenemos nuevos mensajes por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cuestionado sobre si está considerando o no un ataque militar, un ataque limitado contra Irán. Decía esto hace apenas unos minutos, confirma que está considerando un ataque. Are you considering a military strike? Yes. El presidente Trump, que considera un ataque militar inicial limitado contra Irán para obligarle a cumplir con sus demandas de acuerdo nuclear. Un primer paso que estaría diseñado para presionar a Teherán a un acuerdo, pero que no llegaría a ser un ataque a gran escala que podría ocasionar una respuesta considerable. El ataque inicial, que de ser autorizado podría ocurrir en los próximos días. Israel habla de una ventana de 36 horas. Tendría como objetivo algunas instalaciones militares o gubernamentales. Estados Unidos podría responder con una amplia campaña contra instalaciones del régimen, incluido el objetivo de un posible cambio de régimen en Irán. Le preguntaban a Trump si está pensando o no un ataque limitado. Vamos a escuchar su respuesta. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. I can say I am considering it. Además, el ejército de Estados Unidos ya ha desarrollado planes avanzados para atacar a Irán. Información de la agencia Reuters que apunta que el ejército estadounidense tiene planes de ataque avanzados contra Irán que incluyen acciones para atacar a líderes iraníes individuales e incluso contemplar escenarios de cambio de régimen en el caso de que Trump dé la orden. La planificación militar va más allá de eventuales bombardeos contra instalaciones nucleares, infraestructura militar energética. Entre las alternativas evaluadas figuran ataques selectivos contra altos cargos del aparato político y militar iraní, en una estrategia similar a la utilizada en el año 2020 en la operación contra
Qasem Soleimani. En este sentido, también apuntan a que algunos de los recientes ataques de Israel contra los comandantes iraníes son un modelo operativo por su carácter selectivo y su impacto estratégico. Dentro del gobierno de Estados Unidos sigue la conciencia de los peligros que podría implicar una acción de este tipo. Las autoridades prevén que Irán podría responder con represalias directas o incluso indirectas contra las fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio, lo que podría derivar en bajas militares y una escalada regional más amplia. Momento marcado precisamente por estas opciones de un ataque militar, un ataque inicial contra Irán que podría obligarle a cumplir sus demandas. El ataque podría ocurrir en cuestión de días y tendría como objetivo instalaciones militares o gubernamentales. El ejército de Estados Unidos está desplegando una amplia gama de fuerzas en Oriente Medio, incluidos 2 portaaviones, cientos de aviones de combate y aviones cisterna de reabastecimiento de combustible. Trump decía en las últimas horas que tienen un plazo de 10 a 15 días para responder, para alcanzar un acuerdo. Este despliegue no se parece a nada que Estados Unidos haya hecho desde el año 2003, es decir, desde la invasión de Irak. Eclipsa además por mucho el aumento de tropas que Trump ordenó frente a las costas de Venezuela unas semanas antes de derrocar a Nicolás Maduro. Y dentro de este despliegue el foco está en el US Gerald Ford, el destructor estadounidense US Mahan, asignado a este grupo de ataque del portaaviones que entraba hoy en el mar Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. Este movimiento forma parte del despliegue del grupo de combate liderado por el Ford, que previsiblemente va a seguir la misma ruta en las próximas horas o días. El cruce del estrecho marca un hito clave en la proyección naval de Estados Unidos hacia la región. De mantenerse este ritmo, el US Gerald Ford podría alcanzar el Mediterráneo oriental y situarse frente a las costas de Israel más o menos para el martes. El grupo de ataque del Ford incluye, además del portaaviones y destructores, otros buques de apoyo y unidades aéreas embarcadas. Estos despliegues suelen tener como objetivo reforzar la disuasión, garantizar la libertad de navegación, sobre todo por lo que pueda pasar en el estrecho de Hormuz, y apoyar operaciones aliadas de interés estratégico. Y a todo esto tenemos también respuesta por parte de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, utilizaba una entrevista con la cadena MSNBC para enviar un mensaje directo a Donald Trump, también a los legisladores de Washington. Dice que la disposición al diálogo existe, pero solo si se aborda a Irán con respeto. Dice, el mensaje es que las anteriores administraciones de Estados Unidos han hecho casi todo lo posible en nuestra contra: guerra, sanciones, mecanismos de restablecimiento y todo lo demás, pero nada funcionó. Al ser cuestionado sobre qué le diría tanto a Trump como al Congreso, decía que el mandato de Estados Unidos frecuentemente sigue este tipo de programas. El canciller enfatizaba que si hablan con el pueblo iraní con un lenguaje de respeto, responderán con el mismo lenguaje, pero que si les hablan con lenguaje de fuerza, van a responder de la misma manera. Dice que Irán ha demostrado ser un pueblo digno y que solo responderán con respeto. Dice, esta es la forma en la que deben dirigirse a nosotros y verán cuál es el resultado. Precisamente en Irán, un avión de combate F-4 de la Fuerza Aérea se estrellaba a unos 80 kilómetros de la base aérea de Nosé, es lo que apuntan informaciones difundidas por medios locales. La Fuerza Aérea iraní confirmaba que el piloto de la aeronave, identificado como Mahdi Firuzmand, falleció como consecuencia del accidente. Por el momento no hay detalles oficiales sobre las causas del siniestro, aunque autoridades militares han indicado que se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido. El incidente se produce en un contexto de mucha actividad militar en el país, aunque no se ha establecido ninguna relación entre el accidente y estas tensiones entre Estados Unidos o también con Israel. Precisamente en Israel hablaba en las últimas horas su primer ministro, Benjamin Netanyahu. En medio de estas tensiones con Irán, en medio de estas amenazas de Donald Trump, ha tocado el turno del primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu amenaza directamente a Irán. Dice que en caso de que lancen un ataque, las consecuencias serán imprevisibles. Dice que la respuesta será más dura que nunca. Escuchen el mensaje de Netanyahu para Irán. אנחנו פועלים בצמידות עם בעלת בריתנו הגדולה, ארצות הברית. הבהרתי לידידי הנשיא טראמפ את העקרונות שלדעת ישראל צריכים להנחות כל משא ומתן עם איראן. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו,
הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים להעלות בדעתם. Mientras tanto, vamos a mirar precisamente a Israel, y es que su ejército también lanzaba mensajes en las últimas horas. El portavoz Efi Defrin aseguraba que las directrices de seguridad para la población israelí no han cambiado en el país, pese a las tensiones regionales por el posible ataque de Estados Unidos a Irán. Decía que las fuerzas de defensa israelíes están en alerta máxima, con la vista puesta en todas las direcciones y el dedo índice más alerta que nunca ante cualquier cambio en la realidad operativa, pero decía no hay cambios en las instrucciones. Como cada viernes antes del inicio del Shabbat, el portavoz comparecía para actualizar a la población sobre la situación de seguridad en Israel ante la incertidumbre en el país por una posible escalada bélica. De producirse el comando del frente interno, cambiaría las directrices de seguridad a la población en lo referente a las indicaciones de asistir al puesto de trabajo, a la escuela y otros aspectos de la vida diaria. Y hablamos ahora de Estados Unidos. El Departamento de Defensa advertía a la Unión Europea de que podría tomar represalias si Bruselas decide incluir una cláusula estricta de compre productos europeos en sus futuras normas de contratación en materia de defensa. Precisamente, según las fuentes que apuntaban esta información, según las fuentes de la agencia Reuters, Washington se opone firmemente a cualquier medida que limite la participación de empresas de Estados Unidos en el mercado europeo de defensa. Considera que este tipo de disposiciones constituirían políticas proteccionistas y excluyentes. El Pentágono señala que si la Unión Europea avanza con estas restricciones, Estados Unidos podría revisar las exenciones contempladas en los actuales acuerdos de comercio de defensa. Esto, a su vez, podría derivar en limitaciones para el acceso de empresas europeas a contratos del Departamento de Defensa. Esta advertencia llega en un momento en el que Bruselas estudia fórmulas para reforzar su base industrial de defensa y reducir su dependencia exterior, pese a que aproximadamente 2/3 de las armas importadas por países de la Unión Europea proceden actualmente de Estados Unidos. Un momento con muchos frentes abiertos para Donald Trump, que en las últimas horas también apuntaba a los ovnis. El presidente de Estados Unidos decía que va a instruir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a los departamentos y agencias pertinentes para que comiencen a publicar archivos relacionados con la vida extraterrestre. Los documentos también tendrán que ver con fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados. Dice que cualquier otra información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes, también se va a publicar en los próximos días. Todo esto en un momento de mucha tensión entre Estados Unidos y Reino Unido. El secretario de Estado, Marco Rubio, está reunido de urgencia ahora mismo. Conversaciones urgentes con la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, en medio de estas crecientes tensiones relacionadas con la isla de Diego García. Según las fuentes diplomáticas, el diálogo se va a centrar en el futuro estatus del territorio y en cuestiones de seguridad vinculadas a la base militar conjunta que Estados Unidos y Reino Unido mantienen en el archipiélago del Océano Índico. Diego García alberga una instalación estratégica clave para las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio, Asia y África. Ha sido durante décadas un punto neurálgico para el despliegue logístico y la proyección de fuerza en la región. Las conversaciones se producen en un momento de renovado escrutinio internacional sobre la soberanía del territorio, así como de preocupación por el impacto que cualquier cambio en su estatus podría tener en la cooperación en materia de defensa entre Washington y Londres. Otra de las noticias más importantes de hoy tiene que ver con Estados Unidos y con China. Aviones de combate de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur y de China protagonizaron esta semana un tenso encuentro sobre el Mar Amarillo. El incidente ocurrió después de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevara a cabo un ejercicio inusual en la zona. Es lo que informa este viernes la agencia Yonhap. Varios cazas F-16 despegaron la noche de este miércoles desde la base aérea de Osan en Pyeongtaek, a unos 60 kilómetros al sur de Seúl, y sobrevolaron aguas internacionales en el Mar Amarillo, es lo que apuntaban fuentes consultadas por el medio Yonhap. Los cazas de Estados Unidos se desplazan hacia un área comprendida entre las zonas de identificación de defensa aérea de Corea del Sur y de China, lo que provocó que el ejército chino desplegara sus propios aviones de combate en la región. No obstante, no se produjo ningún choque. Los USFK notificaron su plan al ejército surcoreano antes del simulacro, aunque aparentemente no apuntaron detalles adicionales, incluido el propósito
de este ejercicio. Y hablando de Estados Unidos, vamos a mirar también a la NASA. Informaba este viernes, apenas unos minutos antes, que va a mantener la ventana de lanzamiento del Artemis 3, que marcará el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo para el próximo viernes 6 de marzo, después de un ensayo muy exitoso en el día de ayer. Terminaba sin mayores contratiempos la segunda prueba general con combustible. Directivos de la Agencia Federal de Estados Unidos subrayaban que el llenado del tanque se realizó con éxito, lo mismo que la simulación del conteo, aunque con algunos percances menores. Se trataba de la segunda prueba en frío de la misión Artemis 2, tras fallos en la primera que impidieron el lanzamiento de la misión con ventanas de despegue en febrero. La misión, que va a representar la vuelta del ser humano a la Luna después de más de medio siglo, llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense. También miramos a Rusia en medio de estas tensiones en Oriente Medio, con el foco puesto sobre todo en Irán, pero pendientes también de Ucrania. Vamos a contarles que bombarderos estratégicos, es decir, bombarderos con capacidad nuclear de Rusia, Tu-95MS de la aviación de largo alcance de la Fuerza Aeroespacial, han realizado una misión de patrulla programada de más de 14 horas sobre aguas neutrales del mar de Bering entre el lejano Oriente ruso y Alaska. Es lo que comunica este viernes el Ministerio de Defensa. Las aeronaves capaces de portar misiles con ojiva nuclear fueron escoltados por cazas multifuncionales Sukhoi, Su-35 y Su-30SM. En ciertas partes del trayecto también fueron escoltados por cazas extranjeros. En un vídeo compartido por la cartera militar, que están viendo ahora mismo en sus pantallas, se observa el despegue de uno de los Tu-95MS, imágenes desde dentro y fuera de la cabina durante el patrullaje, así como el aterrizaje. También se ve el momento en el que las aeronaves son reabastecidas de combustible en pleno vuelo. Los bombarderos de largo alcance rusos llevan a cabo patrullajes rutinarios sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, el Océano Pacífico, el Mar Báltico y el Mar Negro. Todos los detalles, todos los vuelos de las aeronaves militares de Rusia se realizan en un estricto cumplimiento de la normativa internacional sobre el espacio aéreo. Precisamente les hablábamos de estas tensiones con Irán y tenemos declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ha mantenido este viernes una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, donde ambos ministros han discutido el programa nuclear de Teherán tras las conversaciones bilaterales entre Irán y Estados Unidos, que tuvieron lugar en Ginebra a principios de esta semana. La parte rusa reafirmaba su apoyo al proceso de negociación encaminado a encontrar soluciones políticas y diplomáticas justas que respeten los derechos legítimos de Irán de conformidad con los principios del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. También se abordaron varios temas de interés mutuo en la agenda bilateral, según declaraba el Ministerio de Exteriores ruso. Lavrov había dicho que nadie quiere que la situación con Irán se intensifique aún más, afirmando que Moscú considera sincero el deseo de Teherán de resolver esta cuestión nuclear. También les contamos que un error informático ha revelado una aparente red de contrabando que ha movido al menos 90.000 millones de dólares del petróleo ruso y que está desempeñando un papel central en la financiación de la guerra del Kremlin en Ucrania. Financial Times ha identificado 48 empresas aparentemente independientes que trabajan desde diferentes direcciones físicas y que parecen estar operando juntas para ocultar el origen del petróleo ruso, en particular el de la petrolera Rosneft. La red fue descubierta porque todos comparten un único servidor de correo electrónico privado. El envío de petróleo a través de terceros puede mascarar entidades incluidas en listas negras involucradas en transacciones y precios pagados. El incentivo para ocultar el origen preciso del crudo ruso se intensificó en octubre de 2025, cuando Estados Unidos impuso sanciones a Rosneft y Lukoil, los dos mayores exportadores del país. 3 funcionarios de la Unión Europea afirmaban que los hallazgos podrían utilizarse como prueba para imponer nuevas sanciones. Las entidades de esta red, según declaraba uno de ellos al Financial Times, ya estaban en el radar europeo. Decía, observamos patrones cada vez más complejos y el surgimiento de nuevos actores que intentan eludir nuestras medidas. Con cada paquete de sanciones intentamos dificultar la elusión, hacerla menos predecible, menos fiable y más costosa.
Y mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido las sanciones contra Rusia por un año con respecto al conflicto en curso en Ucrania, es lo que apunta a un aviso compartido por el Registro Federal de Estados Unidos de este jueves. Dice que las acciones y las políticas contempladas en estas órdenes ejecutivas siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Trump también añadía que las medidas restrictivas deben continuar en vigor después del 6 de marzo de 2026 por un año más. Estados Unidos impuso por primera vez sanciones contra Rusia en 2014 por las acciones y las políticas de personas que, decía, socavan los procesos e instituciones democráticas en Ucrania. Por su parte, Polonia completaba este viernes su salida de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersona, un paso que Varsovia justifica por el deterioro de la seguridad en el flanco oriental de la OTAN y el desarrollo del proyecto defensivo Escudo del Este. La denuncia formal del tratado, notificada a las Naciones Unidas en agosto de 2025, entra en vigor este viernes tras completarse los 6 meses preceptivos desde el aviso polaco. Permitirá a Polonia producir, almacenar y desplegar minas antipersona en su territorio, especialmente en sus fronteras con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado. Tusk explicaba además que el proyecto Escudo del Este, una iniciativa defensiva polaca que se va a extender 700 kilómetros y que está valorada en 2.300 millones de euros, va a permitir minar la frontera en apenas 48 horas en caso de una amenaza inminente como parte de la respuesta ante la guerra en Ucrania y las guerras híbridas en la región. También miramos a Hungría, donde su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, declaraba este jueves que la Comisión Europea debería proteger los intereses europeos y no solo los ucranianos. En un mensaje en su cuenta de X, Szijjártó decía que Hungría espera que la Comisión inste a Ucrania a respetar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que establece claramente que Ucrania no debe poner en peligro la seguridad energética de ningún Estado miembro. El ministro húngaro afirmaba además que a la luz de la interrupción del oleoducto Druzhba, la Unión Europea debería hacer cumplir sus regulaciones sobre las importaciones del petróleo ruso y dejar claro a Croacia que los croatas no deben rechazar los suministros marítimos de petróleo ruso tanto a Hungría como a Eslovaquia. Atentos a todas las últimas horas, hoy con el foco puesto en las tensiones con Irán, en este golpe histórico, esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida los expertos, las últimas horas en Negocios Televisión.